Digamos que el otro día me estaba pegando una vuelta por YouTube buscando alguna ISO nueva para subir al canal y compartírsela a ustedes. Y bueno, di un par de vueltas, encontré ISOs nuevas, pero algunas funcionaban mal, otras realmente no me llamaban mucho la atención. No traían algo nuevo en el Budokai Tenkaichi 3. Así que digamos que estuve viendo ISOs antiguas, como para ver, tipo capaz que estoy viendo lo nuevo, pero quizás en lo antiguo haya algo interesante. Y digamos que me encontré con esta ISO, la cual creo que podemos bautizar la ISO Troll. Estamos aquí en la referencia de personajes, pero no le vamos a dar mucha importancia a esto, ya que por si no sabían ustedes, yo tengo, o mejor dicho, en los gameplays que muestro diferentes tipos de ISOs, yo lo que hago básicamente es mostrar los personajes y mostrar los trajes. Pero esta ISO muestra los trajes en la imagen grande. Como podemos ver, acá tenemos a Goku y tenemos 4 cuadritos que aparecen con el traje del personaje. Así que no es necesario, pues podemos ver que traje número 1 será el de Super, el de 2 será el de AF, el de 3 el Fukatsu no F y el 4 el de Dragon Ball GT. Así que bueno, estamos aquí, Medusitas, con esta ISO Troll. Pero ¿por qué Troll Medusa? ¿Qué tiene de Troll esto, no? Ya lo van a ver. Primeramente vamos a ir al menú duelo, ya que referencia al personaje no vamos a darle mucha importancia por ahora. Quizás tenga que volver en algún momento porque hay algunas imágenes grandes que realmente no muestran los trajes extras que tiene. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir a J1 versus CPU. Así que bueno, repito, vamos a ver un poquito los trajes y al final del gameplay vamos a realizar una batalla. Y posiblemente si hay algún personaje que no muestre los trajes en su imagen grande, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a mostrar algunos trajes interesantes por ahí. Pero bueno, para empezar vamos a ver que está Goku. Goku normal, Super Saiyajin ordinario, ojo con eso, le cambiaron nombre, es interesante eso. Super Saiyajin 2, el 3, el Dios, el Blue. Y esta vez no pusieron el Kaioken, sino que pusieron al Ultra Instinto. Podemos ver en la imagen chica que está Goku Ultra Instinto, Goku Super Saiyajin 3 Ultra Instinto, Black Goku Ultra Instinto y algo de Goku o Bardock puede ser con la máscara rota, ¿no? Y acá, bueno, también podemos ver un par de variaciones. Por ejemplo, en el traje 2 tiene el traje de... no recuerdo bien cómo se llama este, pero era tipo un Goku Kaio o algo así, que era un mod muy antiguo, me acuerdo, y muy popular en su momento. Y bueno, vemos que este Goku Super Saiyajin Blue también tiene este traje, ¿ok? Antes de continuar quiero decir que, bueno, esta ISO está en la descripción, obviamente por si se la quieren descargar. Es una ISO de Guiño Loquendero, que si no me recuerdo se llamaba la ISO versión 5. Y bueno, espera un momento que me gustaría cambiar un poquito la canción. Bien, vamos a ver, Vegeta tiene el traje de Super, el traje de Z, el de GT y el de Fukatsu no F. Realmente una muy buena elección. Vamos a ver que tiene, transformaciones ahí como el Super Saiyajin 1, el 2, el 3... el Dios, el Blue y por último el Ultra Instinto, el cual tiene un par de variaciones. Por ejemplo, vemos a Vegeta Omnigot, el de Anime Ward, un Vegeta Ultra Instinto o un Super Saiyajin White. Realmente no sé si a esta altura, cuando se publicó esta ISO, el Ultra Instinto dominado estaba revelado, porque acá realmente no apareció el Ultra Instinto dominado. Pero bueno, podemos decir que un Super Saiyajin White, por así decirlo, y al Super Saiyajin 4 Blue. Bien, sigamos. Con Gohan, ¿qué podemos encontrar? Pues encontramos a un Gohan normal con su traje de... el de la saga de Buu, Gohan definitivo o el traje de Goku, el de Fukatsu no F y un Gohan Black Super Saiyajin Rose. Sigamos aquí con el Super Saiyajin Blue, el cual tiene el traje de la saga de Buu, el de la saga de Z, Gohan de futuro Super Saiyajin Blue y Gohan de futuro Gohan de futuro Super Saiyajin Blue. Bien, sigamos, a ver. Acá está Krillin sin transformaciones. Vemos que, están sus trajes ahí. Realmente no sé si es tan necesario que los mencione, pero bueno, ahí están. Después, vemos a Freezer, que tiene a Frost, otros personajes más. Y bueno, el cuarto traje de Freezer seguramente será la versión con Aureola. Después vemos a Freezer con su transformación Golden. Seguimos, incluso es interesante porque abajo, aparece Golden Freezer y abajo aparece Golden Frost. Y eso es genial. Y bueno, realmente a mí me gustan estas ISO que son así un poco locadas, ya que digamos que, están bien organizadas, pero digamos que podés encontrarte alguna sorpresa por ahí, ¿no? Quizás elegí el traje 2 de este Goku Ultra Instinto dominado y te encontrás con un Super Saiyajin 3 Ultra Instinto. Bien, sigamos aquí con el Android 17, que sí, en el traje número 4 tiene a Tablón.
el personaje de Ed y Eddie. Después aquí el androide 18, que tiene su traje de Dragon Ball Super, la compañera esta de Bardock, Ribrian y la mamá del señor Kankum, o el Kokum, o lo que sea. Seno-sama, el cual no tiene pues la versión del futuro y del pasado, la cual pues no sé realmente por qué hacían un seno del pasado y un seno futuro si eran exactamente lo mismo, pero bueno. Copy Vegeta, vemos aquí que tiene su, bueno, su traje normal y el Super Saiyajin Blue. Interesante porque podemos encontrar a un Vegeta Zombie, un Vegeta Evil, después al Vegeta, pues el de la saga de los Saiyajines con su transformación Super Saiyajin, y Black Vegeta con el Rose. Interesante, ¿ok? Vamos a ver, bueno, el Trío del Peligro tiene en su cuarto traje a uno de los dragones malignos de Dragon Ball GT. Y bueno, vamos a ver, Goku, Dragon Ball Super, o sea, Goku, Super Saiyajin Blue con el traje dañado. Interesante, para que esté por aquí. Vemos que tiene, bueno, a Goku definitivo, a Goku Super Saiyajin 4 Blue y a un Goku Super Saiyajin 5, interesante. Bien, acá Gohan nuevamente, nada nuevo. Tenshinhan aquí con algunas fusiones raras. Majin Buu, el cual, bueno, aparece con fusiones. ¿Y qué carajo le pasó? Parece que ese Majin Buu vio un video mío y que se quedó con esa cara. Bien, sigamos. Acá tenemos a Goku, Ultra Instinto Minado de nuevo. Vegeta, ya lo vimos. Hit, a ver, vemos que el cuarto traje no tiene nada, así que seguramente se glitcheó, se bugueó cuando lo elegimos. Y es interesante que en sus tres trajes tiene varias versiones de... O sea, varios mods de Hit. Es interesante eso. A ver, ¿qué más tenemos? A Piccolo, bueno, con sus transformaciones raras. Piccolo God, Piccolo Af, no sé qué onda. Creo que ahí está el cuarto traje. No sé si será Nail o Piccolo sin... O sea, con la capa simplemente. Dispo, y en sus diferentes trajes vemos a los supuestos dioses de la destrucción que en su momento se habían creado, o bueno, que fueron creados por fans, ya que digamos que en su momento los dioses de la destrucción, los 12 nos habían revelado y solo tenemos a Bills, así que para tratar de calmar ese morbo que teníamos, salieron estas tres versiones. Bueno, aquí seguimos con Jiren, qué interesante, lo tenemos a Jiren en su cuarto traje con el marcianito 100% real, no fake, y al señor Shake. Ok, sigamos Toppo, el cual no tiene transformación, Jiren tampoco, ya que es una ISO antigua. Bueno, vemos que está Toppo aquí con, bueno, segundo traje Maestro Roshi. Después este personaje de, creo que era el universo 2, si no mal recuerdo, que está el tercer traje. Y Raditz Super Saiyajin Dios. Una cosita que quiero aclarar. Digamos que yo les recomiendo que descarguen esta ISO para utilizar personajes extraños como son Black Vegeta, Super Saiyajin Rose en su fase normal. También utilizar, no sé, a Tablón de Ed y Eddie. Ya que digamos que si querés un enfrentamiento entre Goku y Vegeta, te recomiendo las ISOs, pues, actuales. Ya que hay versiones, o mejor dicho, hay mods mejorados, por así decirlo. Ya que digamos que, no sé, el mod de Jiren que está acá no es tan bueno como los actuales, ya que los modders fueron evolucionando. Así que te recomiendo que te descargues para utilizar, no sé, a Shake o al Marcelito 100% real no fake. Que con las ISOs actuales se dejaron de lado algunos personajes, como por ejemplo este Black Vegeta, que está genial y no aparece en las otras ISOs. Pero bueno, nada, sigamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Toppo, ya lo vimos. Ahora, Kaiosama con el antiguo Kaiosama, o era el antiguo Kaioshin, perdón si me equivoqué. Mr. Popo y el señor Dende. Digamos que yo cuando haga, o sea, si llego a hacer una ISO, me gustaría agregar estos cuatro personajes. Sé que no tuvieron mucha importancia en el juego, o mejor dicho en la serie, pero no sé, estaría interesante agregarlos, ¿no? Acá tenemos a un personaje ya acá se nos va un poquito la cabeza porque tenemos al dragón de una estrella, dragón de la destrucción. No sé realmente de dónde es, será creado por fans o fue un mod que fue creado así nomás y se lo colocó en el juego, no lo sé realmente. Raigor, con el Super Saiyajin 5. También vemos a Evil Vegeta, a un, bueno, creo que es un Vegeta o Evil Vegeta Super Saiyajin 5 o un Raigor, no sé, quizás otra variación del mismo. Y el cuarto traje una versión del Vegeta Time Breaker de Xenoverse, creo. Después tenemos a General Rildo, GT sin transformaciones. Esto tampoco tenía transformaciones. Bien, Baby Vegeta. Vemos aquí que, bueno, tiene varias versiones, mejor dicho. Gohan, bueno, Goku, Baby Goku, Baby Gohan y Baby Android 13. Goten GT. Acá podemos ver que tiene diferentes trajes. Realmente tenemos a Black Goten en el traje número 2, interesante. Y en el traje número 3 a Goten GT Super Saiyajin 3, genial. Bueno, acá en el Super Saiyajin vemos que tenemos incluso a lo que sería Goten Super Saiyajin 4 y otras variaciones del mismo. Bien, acá ya tenemos al Goku GT, el cual no vemos en Super Saiyajin 4 por ahora, pero ya veremos que aparecerá más adelante, ¿no? Bueno, acá vemos que hay diferentes versiones. Realmente traje número 2 creo que era Goku GT adulto, me parece. Después tenemos a un Goten Super Saiyajin Y, supongo, y a un Goku, o no sé qué personaje será Super Saiyajin 3. Creo que es Goten Super Saiyajin 3, ya que acá vemos el Goten Super Saiyajin 4. Incluso en el traje 3 vemos a un Goku Super Saiyajin Dios.
Y bueno, acá se nos va un poquito la cabeza, ya que tenemos a un fantasma de Pac-Man y a Goten Super Saiyajin 5. Y pues realmente yo le recomiendo, o sea, este personaje no le recomiendo, o sea, si eligen al tercer traje, el de Goten, Super Saiyan White, no recomiendo que se transformen, o sea, se puede transformar, pero creo que aparece en Goku Super Saiyan Dios, así que no tendría sentido utilizarlo realmente. Quizá el traje número 3 será genial, ya que tenés a Goten Super Saiyan 3, lo transforman en el 4 y en el 5. Bien, sigamos, a ver. Acá tenemos a Seonel, el Saiyajin, iba a decir, el Namekusein del universo número 6. Ok, la tenemos aquí con sus diferentes versiones. Acá tenemos a Pelina, el cual vemos a Hulk y a Nappa Super Saiyan 4. Creo que ahora voy a estar mencionando un poco a los personajes más curiosos, ya que, no sé, por ejemplo, no voy a mencionar a, no sé, a Luke, a Neil y todo eso, ya que están ahí. Después tenemos aquí a Freezer en forma base. Incluso, pues vemos que tiene... Uy, justo se me cruzó Naruto, perdón, me voy a morir. No, espero que no. A ver, Botamo. Botamo tiene, bueno, tenemos dos versiones de Botamo en el primer y segundo traje, Riven en el tercero y Gotensen en el cuarto. Kiabe, el cual vemos que acá ya que se ve un poquito mejor, vemos a Tarble, a Vegeta GT y al señor Up con Kiabe. Ok, acá tenemos a mi futura esposa, novia, waifu, lo que sea, Kale, la cual pues vemos en su hermosa y sensual estado base, que tanto la amo, arre, ¿qué le pasaba? Bueno, tenemos a Falla Super Saiyajin Dios, a Vegeta Mujer Super Saiyajin y esta Majin no sé cuánto, que se parece a Android 18, curiosamente. Vemos aquí a la señorita Kale Super Saiyajin con Falla Super Saiyajin Blue, Bra, un poco rara, y Caulifla Super Saiyajin 3, que raro. Kale, acá por ejemplo, esto lo podemos ver más adelante en la selección de personajes para ver qué traje oculta. Kefla, a ver qué tiene la señorita Kefla en su arsenal. Vemos que tiene un traje 3 de Falla, o un Super Saiyajin 3 de Falla, perdón. Y bueno, vemos a la mamá de Goku, o Shine, el Super Saiyajin Dios, perfecto, interesante. Acá vemos a Kefla con sus diferentes bueno, su Super Saiyajin. Con, ¿cómo se llama esta? Bueno, ya me estoy olvidando los nombres. Me está agarrando un poquito de Alzheimer, ¿no? Bueno, vemos a Shin en Super Saiyan Blue y a, bueno, la compañera de Bardock en Super Saiyan 4. Bien, sigamos, esto es un no parar, ya que vamos a ver un par de mods interesantes. Bueno, acá tenemos a la señorita Caulifla. Vemos a Bra, a esta personaje que no recuerdo el nombre ahora, del universo 11. Y en el traje de número 4, si no me recuerdo, era un Goku Super Saiyajin. O sea, Goku Super Saiyajin mujer, bueno, simplemente eso. Goku mujer, sí sería, o mujer, no, sí, Goku mujer Super Saiyajin, así que genial, bien, sigamos. Acá tenemos a, bueno, otros personajes, seguimos, Caulifla Super Saiyajin 2, que acá sí ya vemos en el traje número 3 que está Goku en su versión femenina, así queda mejor dicho. Bien, sigamos con los personajes. Gohan, o joven Gohan Super Saiyajin 2. Vemos que su traje tiene el traje de lo que sería su traje normal, el de su padre, bueno, en su color número 4, ¿no? Vemos a Hero Super Saiyajin 3 y a Tarble Super Saiyajin 3 en su traje número 3. Sigamos, a ver, el Super Saiyajin 3, vemos, bueno, los trajes de siempre, el de Piccolo y el de Goku, Hero Super Saiyajin Dios y Tarble Super Saiyajin Dios. Interesante, nunca había visto un mod de Tarble Super Saiyajin Dios y bueno, está genial verlo acá. Acá tenemos a Goten Super Saiyajin Blue. Acá lo vemos, bueno, que tiene el 4, tiene a Tarble Super Saiyajin Blue y Gohan Super Saiyajin 2 Blue. Un mod que, si no me recuerdo, está un poco chetado, ¿no? Bueno, sigamos. Y creo, o sea, no sé realmente, pero creo que si a este Gohan vos, o sea, elegís al traje número 3, lo transformás a Tarble en Super Saiyan 3, en el Dios, y después se transforma en el Blue, ¿no? Me parece, creo que estos personajes se están relacionando. Realmente no sé muy bien cómo funcionan los mods y todo eso. Bien, sigamos con Majin Buu, el cual absorbió a Vegeta, a Piccolo y a Whis, y también su forma normal. Sigamos aquí con Daishinkan, Whis, el cual, bueno, tiene a dos ángeles ahí en sus otros trajes, y a Whis zombie. Besito Super Saiyajin 5 con su ultra instinto, Majin y un baby no sé cuánto. Después, bueno, Gogeta lo mismo, solamente que... No, sí, es exactamente lo mismo. Sigamos. Acá tenemos al señor Bardo con su transformación en Super Saiyajin, pero acá vemos diferentes cosas como el traje con el de Xenoverse, con la máscara, o el Timebreaker. El Super Saiyajin Dios, el 4, el Blue y el 5 acompañado del 3. Bien, sigamos con esto. Esto es un no parar. Acá tenemos a Gohan del futuro, mi personaje favorito, el cual tiene su versión Black, un Gohan Super Saiyajin 4 Golden y un Gohan Ultra Instinto dominado Super Saiyajin White, Dios de la Destrucción.
un mod interesante. Acá vemos a Gohan, el cual tiene su segundo traje a Black Gohan y a un Evil Gohan, supongo, y un Super Saiyan 3. Acá tenemos a la fusión de Gohan y de Trunks, el cual, bueno, vemos su otra versión. Y Vegex, que está por aquí. Sigamos a ver qué más encontramos por acá. Mr. Satan, el cual, bueno, vemos que tiene, bueno, tiene su fusión en Gokule, con transformaciones y todo. Y acá vemos a Mr. Satan con diferentes trajes y su Super Saiyajin. Bien. Trunks Espada, o Trunks del futuro. Vemos aquí que tiene varias versiones, como la de GT, la de Super con sus dos trajes. Bien, acá no cambia nada, seguimos. Bueno, acá vemos con su traje, en su segundo traje tiene su versión Majin. Y en el 4 tenemos a un Super Saiyan Blue. En el 3, lo mismo. Y en el Super Saiyan 5 vemos a un... me parece que sería el tercer traje, un Ultra Instinto dominado. Aunque como dije, no creo, creo que a esta altura el Ultra Instinto dominado no había aparecido en la serie. Un Super Saiyan 4 Golden y un Baby Trunks, genial. Sigamos aquí con el señor Gohan, que esto ya... Ah, no, este es diferente. Ya que bueno, los trajes de... Acá vemos que por ejemplo en el traje 3 creo que está la versión de AF y en el 4 el Fukatsu 9 como antes. Acá vemos, bueno, sus diferentes transformaciones, los trajes nos cambian mucho. Super Saiyan 3, interesante. Acá vemos el Super Saiyan 4 con sus diferentes versiones. El Super Saiyajin 5, interesante todas las transformaciones que tiene Gohan. Incluso vemos que en el traje número 4 tiene su versión Super Saiyan Dios y la versión en Blue. Ok, sigamos con Trunks Niño. Trunks Niño tiene, bueno, su diferente traje. Tiene un Super Saiyan 4 en el traje número 2, interesante. Y un Super Saiyajin, bueno, 3 y 5 en sus diferentes colores. Sigamos aquí con Goten, el cual, bueno, vemos aquí a simple vista dos versiones de Goten, a Hero y a Goku Jr. Ambos con sus transformaciones. Sigamos con esto. ¿Cuánto nos queda? No nos queda mucho, creo. No, ya. Bueno, nos queda un par, pero vamos a adelantar. Tam Anegi, este supuesto dios de la destrucción que era ultra mega poderoso. No vemos nada por ahora. Eso con estos trajes ocultos que tiene los veremos después. Seguimos aquí con Bills. Con sus diferentes trajes. Vermont tampoco muestra mucha versión. Champa tiene, bueno, 4 versiones. Algo interesante se estará guardando. Por ejemplo, vemos que acá el dios de la destrucción del universo 12 tiene a un Psycho Super Saiyajin Dios, a Luffy y a Radix. Ok, interesante. Acá, bueno, tenemos a Liquid que tiene a Demigra y Golden Cooler y el señor Kibito. Acá el dragón de una estrella pues tiene varias versiones. Incluso el traje número 4 no lo conozco, pero parece muy tenebroso, sinceramente. Acá tenemos al compañero Evil Goku, el cual tiene, bueno, su versión Evil. Incluso tiene un Black Goku Super Saiyan falso, creo, Kakaroto y Tarles. Ok. El personaje no... iba a decir más chetado, pero no es el más chetado, sino que uno de los personajes o mods más chetado. El Evil Gohan Super Saiyan 2 o incluso algunos le dicen Super Saiyan 12. Seguimos aquí con el señor Goku Zombie, que tiene un Goku Ángel, un Goku de Santa Claus y un Majin Goku. No tiene transformación, ¿no? Bien, Psycho de Dragon Ball A. Vemos sus diferentes versiones, o sea, no hay un modo oculto, o sea, simplemente son trajes de él. No hay un personaje oculto por ahí. Acá, bueno, por ejemplo, vemos a Fuego Pantanoso, que eso ya es otro traje. Y bueno, vemos diferentes versiones, Super Saiyan Rose y un Super Saiyan 5. Interesante, Psycho ahí con sus transformaciones. Mira, el Dragon Ball Xenoverse, acá con sus diferentes fases. Y en el cuarto traje al soldado de Freezer, que apareció en Fukatsu no F. Towa con sus diferentes trajes y Sailor Moon. Bueno, Vegeta Xenoverse. Acá lo vemos con su Super Saiyan perfecto, el Super Saiyan 3 Blue y el Super Saiyan 4, pero del Rey Vegeta. Sigamos por aquí. A ver, nos falta poquito, creo. Ya estamos por terminar. Bueno, en realidad no. Ya falta poquito, incluso spoileé un poquito ahí, pero bueno. Kefla. Bueno, esto ya lo vimos. Esto también. Este no vimos tanto, así que vamos a presenciar un poquito. Vemos que este Goten en su traje 4 tiene a Pan. No sé realmente por qué, pero bueno. Ok, Super Saiyan Blue, lo que sea. Esto ya lo vimos. Bueno, empezamos con Gohan. La fusión de Goku y de Gohan. A ver, tiene un Super Saiyan Blue, un Majin Gohan puede ser. Y bueno, Bellito Sino. O Seno Vegeto, mejor dicho. O Seno Bellito, así se pronuncia mejor, me parece. Bellito. Diferentes trajes como el de Z, el de GT, el de Fukatsu no F y el Dios de la Destrucción. Ok, acá ya vemos una variación. En el traje 4, acá por ejemplo en el traje 2. Digo, perdón, en el 3 tiene un Super Saiyan 4 Blue y un Super Saiyan 4 Golden. Acá, bueno, Super Saiyan 5 ya lo vimos. Super Saiyan Dios no cambia mucho a comparación de sus primeras fases. Acá tenemos al señor Gogeta. Ok, vemos aquí que tiene su cuarto traje a Gotenks adulto. Ok, acá vemos sus diferentes transformaciones. Vemos aquí que acá hay un pequeño cambio porque vemos a Gogeta Super Saiyan 4, Super Saiyan 4 Blue y Super Saiyan 4 Golden. Y bueno, a Gotenks,
que casi lo confundo con Gohan. Super Saiyan 4, Gogeta, esto ya lo vimos. Super Saiyan Dios, lo que sea. Y seguimos con los personajes. Aquí tenemos a este, bueno, esto ya lo vimos. Acá vamos con el señor Black Cocoon. Acá, bueno, vemos diferentes versiones del mismo. Super Saiyan Rose. Y acá tenemos la fusión de Zamasu. Este también oculta algo, así que después lo tenemos que ver. Acá, bueno, vemos traje o personajes ocultos de Zamasu. Este ya lo vimos. También Machino Soto, nada que mostrar por ahora. Acá vemos a Xeno Kid Buu con sus diferentes versiones. Xeno Yanema Timebreaker, también podemos ver diferentes versiones como la versión Yanema y lo que sea. Hachishak, vemos a Kratos, interesante. Cell, Psycho Super Saiyan 4 y demás. Broly, Super Saiyan legendario, con, bueno, diferentes versiones. Y acá vemos a Goku Super Saiyan legendario. Acá, bueno, estos 4 trajes ya lo veremos en... Ojo que lo seleccioné, mala mía. Acá vamos con Copy Black Gogeta Super Saiyan Bluese, ya que es un Blue y un Rose a la vez. Vemos que tiene diferentes trajes. Acá vemos su fusión Black Copy Vegeta, la fusión de Gogeta y de Bellito, con trajes interesantes por aquí, incluso un Super Saiyan 4 Golden. Esos personajes interesantes que están por ahí. Vemos que este Bellito en su segundo traje tiene al... ¿cómo se dice? A la bolita de chocolate que le dio una tremenda paliza a Super Buu. Ok, seguimos con Bellito Super Saiyajin Rose. Acá vemos diferentes versiones del mismo. Gogeta Super Saiyajin Rose. Esto ya lo vimos. Son Goku Super Saiyajin Dios, ya lo vimos. Vegeta. Esperen que se me apagó el mando, no sé muy bien por qué. What the fuck. Ahí se prendió de vuelta. Bien, oh, se me apagó, what the fuck. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bando? Necesito que te pegan tengas con poder. Ahí está, prendió, perfecto. Acá tenemos a Goku Dragon Ball Super. O sea, Goku Super Saiyan Dios con el traje dañado. Lo vemos con diferentes versiones, como por ejemplo acá vemos a un Goku Super Saiyan 4 Golden. Este ya lo vimos. Golden Cooler, este lo tenemos que analizar después. O que me fui para arriba, para abajo, perdón. Acá Goku Super Saiyan 4 Golden, que anteriormente lo vimos acá, pues también lo tenemos aquí, con su transformación. Incluso vemos a Goku Super Saiyan Omnigot, que acá al principio podemos ver que Vegeta tenía también su transformación, pero ahora también la tiene Goku para hacer un versus interesante. Sigamos por aquí. Vegeta Kurama con sus diferentes versiones de Majin Buu. Goku modo Bishu, acá vemos, bueno, diferentes versiones de Goku también. Danny Phantom, interesante. Con, bueno, Joven Gohan Super Saiyan Dios, y bueno, demás. Broly, acá vemos un personaje Super Saiyan 3. Una larga fila de personajes interesantes. Vemos a Broly que tiene, bueno, lo tiene a Cooler. Esto ya lo vimos, esto también lo vimos. Gohan Super Saiyan 3 también, este también. Y ya de a poquito nos estamos acercando a la parte interesante. Bien, acá tenemos a Goku Super Saiyan 4, que yo dije, cuidado que posiblemente en el futuro aparezca. O sea, cuidado con que nos crucemos más adelante. Y acá lo tenemos. Y golpeo la mesa porque me emocioné, porque esta transformación me encanta. Vemos que tiene, bueno, el traje de Dragon Ball Super, el de AF, el de Fukatsu no F y el normal. No, normal no, sino que tiene el pantalón anaranjado. Ojo, me fui para arriba de nuevo. Vegeta, bueno, Super Saiyan 4, el mismo traje que Vegeta de siempre. Gohan, lo traje de antes, que era Super, GT y bueno, lo demás, lo que sea. Broly Super Saiyan 4, vemos a un Cooler nuevamente. Después vemos a Bellito Super Saiyajin 4. Este también ya lo vimos. Ahora tenemos a Pan, la cual tiene a Videl de Dragon Ball GT, a Falla Super Saiyajin, que no podía faltar. Y creo que Pan, Baby Pan. Y bueno, acá se nos va un poquito lo que es la cabeza, porque tenemos al Pac-Man, a Mario Bros, al Pac-Man, el emote o lo que sea, y al Troll, o la querida Troll, que por eso llamé esta ISO, la ISO Troll. Porque acá podemos ver, bueno, además que te pueden trollear, porque, o sea, vos decís, bueno, voy a elegir, no sé, al Android 17 traje 4 porque puede ser interesante y te usás con tablón. O sea, esto es muy troll esta ISO, hay que tener cuidado. Por eso te aparecen en las imágenes grandes los personajes para que no te confundas. Acá vemos a, bueno, Superman con, bueno, incluso Super Buu se comió a Superman. Bueno, Super Buu se está comiendo a todos, parece, hay que tener cuidado. Naruto modo Bishu, Seiya, Saitama, Mega Man y el señor Shaco. Bien, Alien X, acá vemos a Sasuke, a Spider-Man y este guiño loquendero, creo que está en el traje número 4, su versión antigua, creo. Steve, que nunca puede faltar, en realidad de normal que falte porque no tiene sentido que está aquí. Este otro personaje que tiene, bueno, diferentes trajes por aquí. Incluso vemos a Zelda. No, mentira, Link. No me voy a confundir. Y acá, bueno, tenemos al Super Saiyajin 5. Mira, acá está en Guiño Loquendero, suscríbete. Este no lo podemos elegir. Después tenemos a Goku Super Saiyan 4, que tiene sus diferentes versiones. Tiene dos versiones Super Saiyan 5, un Super Saiyan 4 Blue y demás. Vegeta,
Traje Super Saiyan 4 Golden, un Baby Vegeta y un Vegeta Super Saiyan legendario. Broly, el cual tiene diferentes versiones, interesante. Gohan Super Saiyajin 5. Bien, sigamos con Trunks. Y aquí está el aleatorio y guiño loquendero. Así que bueno, estos fueron los personajes que están en la ISO. Vamos a proceder a ver qué trajes ocultos nos encontramos por ahí. Bueno, estamos aquí con Goku Super Saiyajin legendario. En el traje número 1 vemos a, bueno, su versión Super Saiyajin legendario. En el 2, la misma versión pero con el traje normal. En el 3, curiosamente, un Super Saiyajin 3. Y en el traje número 4, un Goku Super Saiyajin 4 legendario. O sea, imagínate lo poderosa que puede llegar a ser esta transformación. Debe ser extraordinariamente poderosa. Yo diría que está como para poder enfrentarse a Ricardo Milos. Y creo que me estoy arriesgando con lo que digo. Por cierto, no sé si me lo crucé al principio, pero acá vemos a Goku Super Saiyajin Blue Kaioken por 10. No recuerdo haberlo cruzado. Incluso yo recuerdo que dije que no estaba. Pero aquí está. Está en el traje. O sea, creo que si te transformás. O sea, está Goku 3 dominado. No, perdón. Está el Super Saiyajin Blue. Y después viene este Goku. Interesante. A ver qué tendrá Evil Gohan Super Saiyajin 2 escondido. En su traje número 1 lo vemos normalmente con sus alitas. En el traje número 2 lo vemos con una versión diferente del traje. Parece que es la versión del traje de Goku. Traje número 3, acá vemos otra versión diferente. Y solamente cambia un poco lo que es la ropa, ¿no? Esta creo que es la versión, el traje de Gohan del futuro, ¿no? Y bueno, por ahora no esconde personajes, pero sí diferentes trajes. Así que bueno, este Evil Gohan es interesante. Kale Super Saiyajin legendaria. Vamos a ver qué esconde este personaje. Por ahora vemos su traje número 1, nada extraño. Traje número 2 lo mismo. En el traje 3 vemos a Bio Broly que está por aquí escondidito. Y en el traje número 4 vemos la fusión de Broly con Goku. Que no creo que es una fusión, no una fusión Potara porque no tiene los arcillos, ni una fusión Metamoru tampoco porque no tiene el chaleco. Pero bueno, aquí lo tenemos, así que ya desvelamos los secretos de la señorita Kale, Super Saiyajin legendaria. El opening número 2 de Dragon Ball Super dice: sorprenderemos a Zeno-sama, pero esta vez, ¿con qué nos puede sorprender este rey del todo? En su traje número 1 vemos, bueno, su versión antigua de Zeno-sama, el cual igual está interesante, está muy bueno. En su traje número 3, a ver, tenemos un Goku Fukatsu 9 con el traje negro, interesante. Y en el traje número 4 vemos a Goku con el traje que utilizó cuando estaba, ¿cómo se dice? O sea, que utilizó en la saga de Cell, interesante. Hace mucho que no veo a este Goku en una ISO y pues encontrármelo nuevamente me da un toque de nostalgia, ¿no? Por las antiguas ISO que se publicaban anteriormente. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Ya que aquí tenemos a Dejikan. A ver qué esconde este personaje. Vemos con su traje número 1 ahí. Traje número 2 ahí normal. Acá vemos a un Goten Super Saiyajin, creo que sería el 2. Yo apostaría por eso porque no tiene mechón. El traje número 4, un Gogeta Super Saiyajin, interesante. Bueno, Whis ya sabemos, Bardock también. Cooler, a ver, Cooler, su forma Golden. Baby Cooler, o mejor dicho Freezer quinta forma. Y este Rabanra, algo así, el personaje del universo 2 de Dragon Ball Super. Sigo teniendo pesadillas con Bermud. Digamos que me tiene de hijo en el Budokai Tenkaichi 3. Así que me arriesgaré y veré qué trajes tiene. A ver, traje número 1, vemos a Bermud por aquí. Espero que esté nerfeado. Bermud traje 2, espero que esté nerfeado también. Traje número 3. Este no sé realmente quién es. Debe ser alguien de la raza de Freezer, obviamente. Y King Cold, quinta forma, creo. Super Golden, mejor dicho. Golden King Cold, quinta forma o sexta forma. No sé qué forma es. Pero aquí lo tenemos en un traje del señor Bermud. Champa, a ver, compañero, yo sé que no vas a ocultar nada. Y nada que me haga, pues, tenerte miedo. Pero vamos a ver qué traje tenés. A ver, tenés el traje número 1 aquí. Traje número 2, un Goku Super Saiyajin falso. Un Goku, oh my god, compañero. Interesante. Un Goku Super Saiyajin 4 Blue. Realmente esta transformación a mí me encanta, al igual que la versión Golden. Y me extraña, y bueno, mejor dicho, extraña mucho esta transformación en las ISOs. Y bueno, aquí Champa nos da un regalo y en el traje número 3 lo tenemos. A ver qué tendrá en el 4.
Y en el 4, bueno, ya demasiada sorpresa porque en el 4 tenemos la misma transformación. Interesante, chapa. Realmente me sorprendiste. En su momento, este dios de la destrucción del universo 1 se lo consideró el más poderoso. Era creado por fans, pero era el más poderoso, ¿no? Así que vamos a ver qué personajes tiene por ahí oculto. Por ahora vemos su versión normal. Acá vemos a un Cell primera forma. También este personaje nuevamente. Y Cell otra vez. Por cierto, quiero decir que mucha gente me está preguntando, gente nueva supongo, ¿por qué yo cuando digo, o mejor dicho, por qué me gusta tanto el número 1? Lo que pasa es que yo cuando comienzo a grabar tengo que decir ese número para poder coordinar el audio con el video. Y bueno, en realidad, o sea, empecé a decir eso desde que coloqué este video en un gameplay. Así que bueno, una vez aclarado eso, vamos a seguir viendo qué otros personajes tenemos por aquí. Bueno, ya que está este personaje, vamos a ver cuál es el traje número 4, que a simple vista se ve muy tenebroso. Wow, lol. Está genial, me encanta. Tiene una colita ahí y una cara muy tenebrosa. Tiene traje de Picoro, pero un peinado parecido al de la fusión a la versión de Gohanks. Y bueno, interesante, no sé dónde saldrá este personaje. Coméntame si lo conoces, porque realmente no sé realmente quién es. Y creo que después, sí, venía el dragón de una estrella, dios de la destrucción o algo así. Acá lo vemos con su transformación en Golden o algo así. Ajá. Y acá vemos a Vegeta Super Saiyan Blue sin algún sentido, pero bueno, ahí lo tenemos. A ver, Steve, ¿qué onda? Compañero, a ver, ¿qué me cuenta por aquí? Steve, con su traje número 2 vemos a un Black joven Gohan, supongo. Traje número 3, lo mismo. El traje número 4, otro más. Sigamos, a ver, Alien X, este ya lo vimos. Naruto modo Bishu, a ver. O modo sabio de los 6 caminos, ¿no? Vemos con sus diferentes trajes. Traje número 3. Ah, se me acaba de crashear el juego. ¡Qué bien! Bueno, medusitas, estamos aquí nuevamente luego de ese pequeño crasheo que tuvo el juego. Y bueno, pues nada, vamos a ver los últimos personajes que nos faltan. Y bueno, de paso quiero mandarles un saludo a Yael el Queso XD, Lucas Daniel Cruz 624, Santis Collados, Anime Motion, Little Luango, Momo Robado 29, Alex OK YouTube, Felipe Peralta 15, Emi 0059 y Ian Brian 4 Ever. Y bueno, nada, si querés ser saludado en un futuro video, anda a mi Instagram que está en la descripción, seguime y bueno, nada, dale like a la segunda foto y comentame que querés ser saludado. Y bueno, nada, simplemente quería decirles eso. Y bueno, vamos a ver qué onda de los trajes de Zamasu. Vemos su traje, bueno, normal, el Merget. Acá veo una versión más grande. Y bueno, acá la versión del manga. A ver, ¿qué más? Topo, Shiren, Dispo, nada más, nada más. Y bueno, nada, quiero aclarar nuevamente que con lo de la segunda foto me refiero a la foto en la que muestro mi cara. Ya que algunos me preguntaron, Medusa, ¿cuál es tu segunda foto en tu Instagram? Y bueno, nada, eso. Y de paso sería interesante que me sigas así, hablamos un rato, charlamos sobre alguna cosa que vos quieras, nada, sería interesante. Realmente me gusta mantenerme en contacto con ustedes y más por Instagram, bueno, ya que es la única red social que tengo, ¿no? Igual, o sea, ya vimos los trajes, pero me gustaría ver con ustedes los mods que aparecen, o mejor dicho, los modelos que están por acá. El Pac-Man. Vemos aquí el Pac-Man emoji, el Pac-Man 100% real, no fake, el Super Mario que ya lo vimos con anterioridad y la carita troll o el troll face. Es muy interesante porque, o sea, vos te pensás que es una cara, pero no, o sea, este mod básicamente le pusieron cuerpo, o sea, le pusieron unos palitos de, o sea, dos palitos de piernas, dos palitos como brazos y un palito como cuerpo y la carita troll ahí. Realmente es muy chistoso este mod, no tiene mucho sentido. Pero sería interesante verlo en batalla, ¿no? ¿Y qué te parece si lo enfrentamos a un Goku un Goku Omni God, el del Anime War? ¿Qué te parece hacer ese enfrentamiento para poder finalizar esa pelea, no? Quizás pueda salir algo interesante, ¿no? De ahí. Bueno, medusitas, estamos aquí con la batalla final del video de hoy. Vamos a enfrentar a el Trollface versus a Goku Omni God, ya que bueno, digamos que están en la miniatura del video y si no lo enfrento, pues puede ser un tipo de clickbait y no quiero eso. Así que vamos a hacer que se enfrenten estos dos personajes. Pero bueno, antes de empezar quiero decirles una cosa.
Ustedes saben que yo en varios videos, o básicamente en todos los gameplays, hago alguna pregunta para que me respondan en los comentarios. Y yo generalmente a las respuestas que son más creativas o originales, pues yo le doy un corazón. Entonces yo pensaba, si esta vez, en vez de pensar algo que al final es re aburrido, porque tenés que comparar dos personajes, porque las preguntas que yo generalmente hago son versus, entonces tenés que comparar dos personajes y a veces es muy aburrido, vamos a ser sinceros. Entonces pensé, vamos a preguntar algo que a ustedes les guste escribir en los comentarios. La pregunta es, ¿cómo conociste Dragon Ball? ¿A qué edad? ¿Y cuál fue el primer personaje que conociste? Y bueno, nada, me gustaría que me respondas eso en los comentarios, ya que bueno, yo soy una persona que cuando ve los videos en YouTube generalmente veo los comentarios y sería interesante que alguien vea este gameplay y vaya leyendo alguna historia. Y además, no solo la voy a leer yo, sino que también van a ver otras personas que van a leer vuestras historias. Y bueno, nada, hago esa pregunta y vamos a elegir un personaje para empezar de una vez, ¿ok? Perdón por alargar eso, quería hacer esa pregunta y la prefería hacer ahora, ya que digamos que, no sé, prefiero concentrarme en la pelea, ya que voy a utilizar a Trollface versus a Goku Omnigot y no va a ser una pelea muy fácil, ¿no? Ya que tengo que utilizar a este palito contra un Goku Ultra Dios, no sé qué onda. Y bueno, va a ser un poquito complicado, pero bueno, vamos a intentar y vamos a ver qué onda. Espero poder ganar o poder hacer algo contra ese Goku, porque seguramente me van a terminar rompiendo todo, pero bueno. Vamos a ver qué onda. Así que nada, respóndeme esa pregunta en los comentarios y yo te voy a estar leyendo y dando corazón a muchas respuestas. Así que bueno, vamos a ver. Me gustaría también probar las técnicas de este personaje, pero bueno, vamos a empezar defendiéndonos. No sé cuánta... Espero que en esta ISO no esté en desigualdad la cosa. Tipo, por ejemplo, que Goku esté muy roto y que el personaje no haga mucho daño. Vamos a ver. Por ahora empezamos más o menos bien. Perfecto. Controlamos. Vamos ahora para arriba. Defensa. Vamos a defendernos perfectamente. Bien. Vamos a probar mi técnica. Este es mi R2 triángulo. Perfecto. Sigamos. Bien, bien, bien. A ver la barra verde. Si la vemos, sí. Perfecto. Ya vemos sus barritas verdes. Perfecto. Parece que este Goku tenía una barra azul. Quizás todos los personajes tengan una barra azul y bueno, lo demás verde, pero bueno, a ver, viene. Uy, uy, no me esperaba ese golpe. A ver, no, me parece que me la cuenta, no, me defendí justo, perfecto. Bien, cargamos, un poquito de aquí nunca está de más. Bien, le agarramos la espalda, eso es lo que quería. No, uy, me esquivo justo. No pasa nada, medositas. A ver si me sale, no me sale. Uy, bueno, el agarre ahí es un agarre un tanto complicado de esquivar, me parece que es inevitable. Me queda otra, ojo que atravesé el piso por unos segundos. Bien, viene. Está, aprovechado para golpearlo. No, ¿qué pasó? Uy, utilizó el ki divino. Parece que tiene un sentido salvaje, el cual, mejor dicho, le va a servir al oponente para complicarme la cosa, así que tengo que ir con cuidado. Bien, lo continuamos con eso. Perfecto, ya vemos las barritas verdes ahí asomándose. Va, o sea, ya directamente no tienen más barras azules, así que bueno, vamos a probar. Defendemos, uy, perfecta. Ese golpe perfecto lo esquivamos bien. Bien, bien, sigamos, medusita. A ver, vamos a probar el triángulo arriba. Bien, perfecto. Este triángulo arriba parece que este Trollface tiene un Kaioken. Aunque bueno, tiene las técnicas con el nombre del Android 18, pero tiene técnicas únicas. Y eso es increíble que le haya modificado la cosa. Está genial, a ver. Vamos. A ver, vamos a atacar nosotros ahora. Y bueno, espero que les haya gustado esta ISO que traje en el canal. Realmente la ISO nueva no me estaba llamando mucho la atención. No sé, por 2 o 3 personajes nuevos no iba a hacer un video entero de una ISO. Por ejemplo, ahí están personajes nuevos como son... no sé si era Kami Shiren o Oren Shiren. Que bueno, es un personaje nuevo, está genial, pero no iba a ser un video solo para ese personaje. Así que nada, pensé, voy a buscar una ISO. Estuve desde el último video de que mostré la ISO Dragon Ball Heroes buscando algo para traer al canal. Y digamos que nunca encontré algo que me llamara mucho la atención. Hasta que bueno, estuve investigando. En vez de buscar ISOs nuevas, pensé, vamos a buscar algo más antiguo. Y me encontré con esta ISO del señor Higuino Loquetero. Y bueno, nada, espero que les guste esta ISO y todos los mods que contiene. Realmente es muy interesante. Ojo, utilicé un R2 círculo, medio extraño. Pero bueno, ojo, defensa. Nuevamente, nos defendemos. Quiero estar a la defensiva porque realmente, o sea, está bien atacar de vez en cuando. Pero este Goku es muy complicado de derrotar. Es medio jodido, más que nada porque, o sea, es fuerte, pero se le coloca un handicap por el hecho de que estoy utilizando a este compañero. Pero bueno, ya fue. Bueno, tengo el doble de barra de vida. No, que no alcance su poder máximo. Al final la cazó, pero bueno, defensa. Me saca mucho con sus bolitas. Bien, tengo mi poder máximo, así que aprovecho. No, no, no. Es una animación, no, esta me la como. Sí, sí. No, pasa que yo iba de lleno a atacarlo con una patada. Será una técnica insta-kill. A ver. La técnica definitiva de Goku. Omnigot. Uy, uy, uy. Bueno, me bajó una barra. No me deja tanto. Realmente estaba equilibroso. Hizo genial. Vamos a lanzarlo todo gas. Se me fueron todos los mejores estados. Pero bueno, vamos a mandar a spamear el rico cuadrado. Ahora un tour por todo el mapa. Ahí. Vamos. Entró el face.
al troll, la palabra que en su momento en YouTube era muy popular. Troleo a tal y troleo a Goku Omnigot y termina derrotado, espero. Capaz que termina perdiendo, pero que no. What the fuck, me quedé sin cara. No, ¿por qué? Déjate sin cara al bueno, al troll. Básicamente es solo un palito. A ver, nos alejamos. Vamos a cargar aquí. Cargamos al máximo. Lo necesitaría. Poder al máximo. Bien. Este será tu final, compañero. Ojo, que no utilice su técnica definitiva, pero bueno. Al final no la hizo. No, no. Estoy golpeando, no. Ah, maldición. Me agarró golpeando el aire. Y aprovecho eso, pero bueno. Aprovecho, utilizo yo también mi técnica. Bien, perfecto, lo tengo. Ya casi lo roto, creo. Lo tenemos en vencidas. Una barra de salud, defensa. No. Uy. Esto se me puede complicar. Pero bueno, llevando de lleno. Quizá no sea la mejor idea, pero bueno. Bien, no. Ah, es complicado. Este Goku tiene una muy buena defensa. Pero bueno, a ver. Realmente eso lo hace un oponente muy formidable. Tengo una barra de salud más que él. Antes tenía la mitad. O sea, tenía más del doble de la barra de salud. Y ahora tengo mucho menos. Pero bueno, creo que ya lo puedo derrotar de una vez. Se viene. ¿Necesitas? Vamos a trolearlo. A ver si se puede. Va a ser un poquito complicado, pero bueno. Me alejo un segundo porque me pica la nariz. ¿Por qué me tiene que picar ahora, no? Mejor momento para picar, a ver. De hecho, quiero comentarles, Medusitas, que en YouTube me está apareciendo últimamente muchas recomendaciones de tutoriales del Budokai Tenkaichi 3. Tipo, ¿cómo mejorar en el Budokai Tenkaichi 3? Es como que YouTube me está insinuando algo. Me está insinuando que juega mal. Pues YouTube, tenés razón. Ok, vamos. Medusitas, que hay que ganar. Ahí está. ¿No? Ah, no. Es que parece que se me lagueó todo. Yo dije, capaz que haga un golpe de imagen y lo termino. Adiós, Goku. Una bolita para trolear. Lo troleo con una bolita. No puedo. Ah, maldición. No, quiero trolearlo. Ahí está, troleado, papu. Bien. Así que bueno, Medusitas, ganamos. Puta, qué miedo. Y bueno, Medusitas, hemos ganado la pelea de este... Bueno, mejor dicho, la batalla, la guerra no. La batalla final contra este Goku. Muestra que la dificultad estaba muy fuerte. Así que bueno, Medusitas, este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal secundario que está en la descripción. También síganme en Instagram. También respóndame la pregunta de cómo conocieron Dragon Ball, a qué edad lo conocieron y cuál fue el primer personaje que conocieron. Y bueno, nada, escríbanme esa respuesta en los comentarios. Yo voy a estar obviamente leyendo los comentarios. También dejen su poderosísimo Medulike si les gustó esta ISO, que la verdad me encantó traeros. Y bueno, nada, ya saben, la pueden descargar en la descripción. Y ahora sí, lo siento, Medusitas, pero me tengo que despedir. Así que nada, muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Adiós.